imponente manera de pensar de los mayas se encontraba la grandeza. En el Mayab se yergue el árbol de zapote como custodio y autor de historias que enmarcan nuestra historia. Bienvenidos bohemios a un episodio más de Península Bohemia. Desde Canacín mandamos un saludo a nuestro hermano municipio de Yaxcabá, lugar donde se fragó esta historia del gran Jacinto Canek. Esperemos que disfruten de esta historia porque es una historia interesante. Como todas las que hemos contado, es de gran relevancia en el enclave maya de nuestro bello Yucatán. Gracias. La historia la escriben los héroes. Los villanos quedan exiliados de tal magnitud de memoria porque no vale la pena hablar de ellos. En la península de Yucatán siempre hemos tenido en nuestra historia a esos héroes que nos dieron nombre y nos hacen sentir orgullosos de nuestro pasado histórico. En pleno siglo de las luces, en Yucatán se llevaba a cabo lo que es la degradable esclavitud, porque no teníamos la independencia. Mucho antes de que Miguel Hidalgo y Costilla se levantaran en armas en la conspiración, nosotros ya teníamos a alguien que quería ser libre, porque veía la mutilación histórica de nuestro pueblo. Se llamaba Jacinto Puc de los Santos. En ese pleno llegar de las luces en Europa, aquí teníamos oscuridad. Jacinto Puc de los Santos nace en el barrio de San Román, en Campeche. Se dice que sus padres estaban al servicio de los franciscanos y también se dice que un fraile franciscano lo encontró en la playa y se apiadó de él por estar solo y lo llevó al convento de Campeche. Allí es donde Jacinto Canek empieza su vida histórica, porque previamente a entrar al convento no se sabe su origen exactamente. Versiones hay escritas entonces de que él puede ser de Lerma, la antigua Tixbubul, siempre ubicado en Campeche. Por eso decimos que también se dice que lo encontraron por un fraile franciscano en las costas de Campeche, y otros nuevamente dicen que sus padres estaban al servicio de unos franciscanos. Y hay una versión menos conocida que dice que fue abandonado a las puertas del convento de Campeche. Cuando Jacinto Canek entra al convento de Campeche, se da cuenta que ahí todos estaban ilustrados, porque el que tenía el poder de la educación, de la ilustración, eran los franciscanos, era el clero. En las noches él se escapa y va a los sótanos en las bibliotecas y se da cuenta al leer que su raza siempre ha estado oprimida. Entonces él empieza a crecer intelectualmente y empieza a crecer con esos aires de celo de libertad. Pasan los años y sus escapadas constantes del convento lo hacen expulsar del convento de Campeche, y él llega a Mérida. No se sabe cómo viene a Mérida. Unos dicen que también vinieron con los franciscanos, con ciertos franciscanos. Cuando él llega a la catedral de Mérida, empieza nuevamente a tomar esos hábitos de poder leer, porque su entorno eran los franciscanos entonces. Pero él llega a conocer el alcohol y se apasiona tanto. En una de esas borracheras es descubierto por los franciscanos y es echado definitivamente del convento de San Francisco, que estaba entonces. El convento de San Francisco estaba en el castillo de San Benito. Cuando él es expulsado del convento de San Francisco, se va al barrio de Santiago. En el barrio de Santiago aprende lo que es la tajonería. En la lengua de Cervantes diríamos la panadería. Cuando
Él se da cuenta de que su futuro no es para variar más que en la esclavitud. Decide tener esos recuerdos de libertad. Entonces él, instruido y capacitado en muchas acciones para poder llevar a cabo sus planes, empieza a compartir sus ideas de libertad, empieza a tener ese deseo de ver a su pueblo libertado. Entonces el pueblo desconocía de las historias que él ya tenía en mente antes de que el negro Yanga se alzara para la independencia, antes de que Miguel Hidalgo y Costilla hicieran la conspiración, como decíamos en un principio. Él, en esos años de 1700, a mediados de 1700, él ya tenía esos aires de libertad. ¿Qué pasa? Que cuando él se involucra con los caciques de las regiones del sur, se da cuenta que ahí hay más posibilidad de poder alzarse, de poder convocar y de poder realizar un ejército, inspirándose entonces en la historia de los mayas que prestaron oposición a los españoles a su llegada. Llega a conocer las historias de Gonzalo Guerrero, llega a conocer las historias de Nachicocom, llega a conocer historias que a él le inspiran y le dan confianza, y sabiendo la grandeza de la cultura maya prehispánica, dice: triunfaremos, y nuestra verdad no es una verdad simple a medias, nuestra verdad es la libertad. ¿Por qué? Porque ciertos dichos dicen que la verdad nos harán libres. Entonces él piensa que siendo libres podemos acceder a una vida más tranquila, más libre. Por eso es que él, inspirado en las lecturas de los frailes que habían escrito las crónicas de nuestro pueblo, decide ir a Quisteil, en el pueblo de Yaxcabá, una localidad de Yaxcabá, para poder realizar su ejército y sus planes para darnos esa libertad, no solo la de él, sino la de todos sus hermanos mayas. Llegan una tarde de noviembre, entonces cansados al mediodía, dicen las crónicas de ese tiempo, cuando él se da cuenta que había mucha gente que lo seguía. Ellos fervorosos decían, exclamaban gritando: ¡viva la libertad! Deciden empezar a ingerir bebidas alcohólicas. Ya en la tarde, cuando todo estaba ya planeado para hacer en la Navidad lo que sería la insurrección, esa tarde era el 19 de noviembre de 1761. Se dan cuenta los españoles que vivían allá que había una bulla que no era normal, que se traen estos indios, que se traen estos mayas, decían. Entonces un tabernero de nombre Diego Pacheco se negó a venderles aguardiente a toda esta gente que traía Jacinto Uc de los Santos. Opta por decirles que ya no hay más aguardiente, negándoselas. Entonces ellos, molestos, lo golpean y lo desviven. Viendo esto, Jacinto Uc de los Santos, Jacinto Canec, diciendo: esto ya se ha adelantado, viendo que las aspiraciones de libertad ya habían corrido y no caminaron como él deseaba, se empieza a formar una multitud más grande todavía. Ya seguían viniendo gente de alrededores, porque se enteraron que Jacinto Canec ya estaba organizando una rebelión para darnos la libertad anhelada. Cuando un cura, estando oficiando misa en la tarde del 19 de noviembre de 1761, se da cuenta de lo que ha pasado, interrumpe la misa a la mitad. Uno de los mayas le dice: váyase, cura, porque aquí lo van a desvivir, no lo van a dejar escapar. Ya han desvivido a Diego Pacheco, el tabernero del pueblo. Es cuando ellos se dan cuenta que están triunfando, que estaban eufóricos, que sí podían lograrlo, porque habían
desvivido a otros españoles. La noticia corre, se riega, porque algunos españoles logran escapar, como logró escapar este cura que estaba dando misa ese día en la población de Quisteil. Llegan los informes a la ciudad de Mérida. Entonces los rumores llegan a los oídos de Tiburcio Cosdaya, un encomendero cercano al pueblo de Quisteil, y sale con un pequeño pelotón, una tropa, para tratar de aplacar aquella insurrección que había llegado a sus oídos. Cuando ellos llegan, los están esperando con escopetas viejas, con machetes, pero en ese tiempo los mayas no tenían derecho al caballo, porque se exponía parte de la indumentaria de la guerra de esos tiempos, y a los españoles no les convenía. Ellos estaban a pie esperando a estos soldados, dragones de la corona española, y entonces son recibidos y desvividos también. La noticia corre rápidamente hacia Mérida, y en Mérida el gobernador, capitán general José Crespo y Honorato, manda a que esa sublevación sea aplacada. Entonces empiezan a llegar soldados de varios poblados para poder aplacar este rumor de levantamiento y de guerra, porque ya estaban desesperados en la ciudad de Mérida. Jacinto Canec hace frente a ellos, esperándolos en el pueblo de Quisteil. Las crónicas de algunas personas que han querido, por decirlo así, difamar a Jacinto Canec, verlo como alguien del demonio, dicen que se quitó la corona a la Virgen y se la pusieron a él, y que se entronizó rey, y muchos le dicen el brujo Jacinto Canec, y le dicen el hechicero. Pero esos cuentos el hijo Ancona no se los cree, porque recordemos que el hijo Ancona era un gobernador de Yucatán, y él con justicia menciona que esto no era cierto, que era un pesar sobre Jacinto Canec y era una difamación para ponerle más peso a la sublevación. Entonces también se dice que tomó por esposa a la Virgen, a la patrona del pueblo, pero todo eso es mentira, porque las diferentes crónicas de aquellos tiempos tuvieron versiones diferentes, pero las más cercanas son las que hoy quedan. Y Jacinto Canec, durante un tiempo en la historia de Yucatán, cuando los conservadores gobernaban a nuestro país, también a nuestra península de Yucatán, quisieron hacer leña del árbol caído sobre la persona de Jacinto Canec. Él no era brujo, él no hizo tales aberraciones contra la religión. Lo que sí él hizo fue leer un informe que él escribió para toda la población que ahí se encontraba, en el cual mezclaba dichos de las Sagradas Escrituras y rezos de los antiguos mayas, pero siempre poniendo en alto el nombre de un poder que era de bondad, el poder de una deidad, de aquella que estaba llenando la salvación, o estaba llenando la complicidad de los hacendados de aquel tiempo, de los conquistadores de aquel tiempo. ¿Por qué? Porque él decía que si ellos creían en ese Dios que predicaban, ¿por qué nos hacían esto? ¿Por qué no le hacían esto a nuestros padres? Es por eso que Jacinto Canec, el clero, trató de manchar su historia. Pero nosotros, los que conocemos algo de historia, estamos para reivindicar que él solo quería la libertad. Pero, como en dichos anteriores, en pasadas escenas de la historia ha sucedido, no pudieron triunfar debido a la tecnología de las armas y a los caballos que ellos tenían, que pisoteaban a los indelebles mayas. Entonces, cuando más de 24 horas hubo una guerra encarnizada en Quisteil, Jacinto Canec opta por escurrirse y escapar peleando una comisaría del pueblo de Xcochcal. Después se van a Cibac, en una gruta, dice la historia, que fueron encontrados por un teniente cercano a José Crespo y Honorato, llamado don Cristóbal Hernández de Higuera.
y él los apresa y los trae a Mérida. Cuando son apresados y los traen a Mérida a todos los que se habían levantado, había una gran alegría en Mérida. ¿Por qué? Porque decían que al fin un soldado del demonio había caído. Habían satanizado tanto al indígena, al maya, porque solo quería su libertad, solo quería vivir en un país que era de sus padres, que por derecho propio les pertenecía, porque el hombre nace libre. En aquellos tiempos ellos en Europa estaban las épocas de las luces, cuando la enciclopedia se empezó a escribir por Voltaire y Diderot-Rousseau para que la humanidad pueda entender el concepto de libertad y de vivir en paz. La corona de todos los imperios no sean abusivos. Entonces, en Yucatán, en la península yucateca, se llevaba a cabo también esa transición y se dio en manos de Jacinto Canek. Una tarde de diciembre, después de juzgarlo de ese mismo año, 1761, Jacinto Canek es llevado a la horca, al cadalso, pero a él no se le iba a ahorcar, se le iba a ahorcar a sus compañeros de lucha, de ideología. Entonces nos damos cuenta, bohemios, que la ideología política y social siempre ha inspirado para que tengamos un mejor mañana. Y por eso estas historias de parte del equipo de Península Bohemia. Cuando él llega al cadalso, la gente que estaba presente, los de la casta divina, se burlaban y le insultaban y le tiraban por haberse atrevido, osado a levantarse por la libertad del ser humano, que por derecho propio le corresponde. Entonces es condenado a morir atenazado. Con tenazas le fueron quitando partes de sus carnes, con tenazas lo fueron quemando, hasta que la impaciencia de un verdugo de aquella tarde le rompe el cráneo con un barretazo. Y siguieron atenazándolo durante horas después de muerto. Ya después se concluyó quemando su cuerpo y tirándolo al aire. Estando allí estupefactos muchos indígenas que vivían en el barrio de Santiago y cerca de las inmediaciones de Mérida, con la intención de que ellos pudieran ver esta escena de la historia y no se atrevieran a levantarse contra aquellos opresores. Y hoy nos damos cuenta que toda esta historia del gran Jacinto Canek ha servido para que tengamos conquistas sociales, porque nos enseñó a pensar en una época en la que era difícil poder libertarnos, y él se atrevió valientemente a representar a la sangre de nuestros padres mayas. Es un orgullo que Jacinto Canek haya nacido en la península de Yucatán, en el barrio de San Román, como dicen algunas crónicas, o también en Lerma, en la antigua Tixbugul. Y es un orgullo que él haya venido a liberarnos a nosotros en Yucatán, pero en aquel tiempo era solo una península. Entonces tengamos en cuenta esta historia, compañeros bohemios, porque historias como esa se siguen levantando. Acordémonos que en los pueblos de Yucatán se siguen luchando por las aguas, por los terrenos, porque los poderosos piensan que nos siguen sometiendo. Y Jacinto de los Santos, Jacinto Canek, el que toma su nombre del sacerdote del Petén, del último rey de Petén, en honor a él se toma ese nombre, porque él luchó hasta la muerte, como hizo Gonzalo Guerrero, como él lo hizo en su momento. Nosotros hoy somos libres gracias a ese pensar. Gracias bohemios por habernos permitido compartirles esta historia. Vendrán más historias. Por hoy ha sido todo. Muchas gracias.